Palabras de vida eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Comentarios, reflexiones y exhortaciones referentes al libro de Isaías por Efraín Abarca, de la Iglesia en Morelia, Michoacán. Buen día, Dios te bendiga. El día de hoy vamos a ver el capítulo 45 de este libro de Isaías, y este estudio va a ser casi en su mayoría evangélico, porque como lo dije, el libro de Isaías es un libro que revela el evangelio de una manera quizá un poco oscura para su tiempo, pero a la luz del Nuevo Testamento podemos verlo revelado, podemos verlo claramente que Isaías, como dice el apóstol Pedro, estaba buscando, inquiriendo en qué momento esto sería aplicable, y el momento aplicable es ahora. Ve lo que dice el capítulo 45 de Isaías, el versículo 20 hasta el 22. Dice: reuníos y venid, allegaos todos los escapados de las gentes. ¿No saben aquellos que erigen el madero de su escultura y los que ruegan al Dios que nos salva? Publicad y haced llegar, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. El contexto inmediato nos deja ver que en cierta manera Dios está regañando, reprochando o diciendo, como para entenderlo un poco mejor, te lo dije, te lo estoy diciendo. Es lo que Dios está diciendo a personas que se acercan a dioses que no salvan, a cosas que no sirven. Y eso me lleva a pensar cuántas veces como hombres nos acercamos a cosas que no sirven, a cosas que no nos salvan, a ídolos, cosas que en este libro también encontramos hechas solamente de madera, de fierro, que no son más que obras de hombres, a vírgenes, santos que no son más que personas igual de pecadoras que tú y que yo. Nos acercamos a cosas de esas y dice, no salvan, no sirven. ¿Qué tal del dinero? Algo que no te puede ayudar, y yo no estoy diciendo que el dinero es inútil, pero no te puede salvar de una enfermedad y mucho menos puede ayudarte delante de Dios. Las personas muchas veces se van, las personas te olvidan y tampoco pueden ayudarte delante de Dios. Las religiones tampoco sirven, una religión tampoco te va a llevar bien delante de Dios. No es esto. Dios los está llamando. Dios habla a todas esas personas que en otro momento han estado en lugares que no sirven, en lugares que no les han ayudado, que han rezado o orado a cosas que no sirven. Dios ahora los está llamando. Dios ahora les está haciendo una invitación, y así es como comienza el versículo 20. Dios les dice, venid. Y más que una invitación, yo diría que lo tomes como una orden. Puedes tomarlo de ambas formas. El evangelio puede compartirse como una invitación, pero no es solo una invitación, es una orden. Dios está diciendo, haz esto, y Dios está ordenando. Dios no solamente está tomándolo a si quieres o no quieres. Una invitación puedes rechazarla, una orden no puedes. Y Dios está haciendo esto y dice, reúnanse, vengan aquí, allegaos. Entonces Dios manda esto, y yo pienso y veo esto hablando a los que ya hemos sido salvos, a los que creemos y conocemos de esto, que Dios está mandando publicar su nombre. Dios está diciendo, ahora vayan y anuncien, digan. Cristo llamó explícitamente a hacer eso en el Nuevo Testamento, y como cristianos es nuestro trabajo ahora publicar lo que ahora sabemos. Y si ves el versículo, Él está hablando a cualquier persona, y específicamente a personas que han servido a dioses que no sirven. Y esto claramente nos da a entender que está hablando de naciones paganas, de naciones gentiles, que servían a dioses que no son dioses, como lo vimos en el estudio de Ezechías. Es a ellos a quienes Dios está diciendo, vengan, y para Dios anunciar esto, está usando de ciertas personas, y estas personas somos tú, somos yo, que Dios nos manda
a anunciar el Evangelio, a publicar su nombre. Pero también encontramos en esta parte la declaración de Dios que es muy latente en este libro. Hay repetidos versículos que nos dejan ver esto, Dios diciendo: no hay más Dios que yo. Y esto se debe en cierta manera al momento actual de este libro. Durante este libro hubo muchas guerras y este libro también profetiza acerca de guerras. Pero Dios quiere dejar algo en claro: no son las naciones, no son los reyes, soy yo el que obra, el que hace las cosas, el que salva y el que entrega, el que hiere y el que cura. Es Dios. No son los dioses que no son dioses de otras naciones, es Dios el que tiene control de todo. Y Dios dice: no hay más Dios que yo. El Señor está reclamando lo que le pertenece, el trono de Dios. Y este trono debe ser ocupado solamente por Dios. No debe ser ocupado por otros dioses. No debemos pensar, bueno, por allá el Dios de esta nación es el que está haciendo esto. Y como digo, esto es un tema más cultural de este momento, porque Israel no debía pensar que los otros dioses de otras naciones los conquistaron a ellos porque, bueno, sus dioses eran más fuertes que nosotros. No, Dios está dejando claro, esto es por castigo de ustedes. Soy yo quien los está castigando por medio de esa nación. No son los dioses de esa nación que son más fuertes. Dios está dejando claro esto, porque solamente Él tiene este trono y no hay otros dioses. Pero la religión tampoco debe ocupar este trono de Dios. Muchas veces decimos, bueno, la religión X es la que es la buena, es la que nos lleva al cielo, pero no es la religión la que debe ocupar ese lugar. No son las cosas las que deben de ser nuestro Dios, no es el dinero que debe de ser nuestro Dios, el que debe regir nuestra vida, no son nuestras posesiones las que definen quiénes somos, es Dios quien define quiénes somos. Y en el punto más profundo, ni siquiera somos nosotros mismos quienes definimos todo eso. Este trono le corresponde solamente a Dios. Muchas veces nosotros nos subimos a un tabique y queremos ser Dios y queremos decidir qué está bien y decidir qué está mal. Queremos decidir cómo vivir nuestra vida, cómo hacer las cosas, pero no es nuestro lugar decidir eso. Yo no decido qué es el bien y tú no decides qué es el mal. Es Dios quien lo hace porque Él es Dios. Él está en su trono y es su poder hacer eso, no nosotros. Yo no lo decido, solamente es Dios quien hace esto. Ahora, encontramos también aquí dos características importantes acerca de Dios y la primera es su justicia. Dios está diciendo, yo soy un Dios justo, y esto es algo de grande importancia, la justicia de Dios, porque Dios es completamente justo, Dios siempre es justo, aunque esto juegue en nuestra contra, porque nosotros somos pecadores, porque nosotros hemos ofendido a Dios y porque esto nos lleva a que la justicia de Dios tiene que reclamar un pago por la maldad. Todos queremos jueces y gobernantes justos, ¿no? Que castiguen al ladrón, que castiguen al político corrupto, porque dicen, ellos se lo merecen. Pero en la justicia de Dios, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos merecen el castigo del pecado. Esto es la justicia de Dios. Y Dios está diciendo, yo soy justo. Aunque esto no nos parezca muchas veces, pero esto es Dios. Dios es justo, yo no soy justo, tú no eres justa, no hay personas justas, solo Dios es completamente justo. Pero ahora entra algo que parecería ser un poco contrario, porque dice que Dios es justo y salvador. Esto parece un poco contrario, porque ¿cómo puede Dios ser ambas cosas a la vez? ¿Cómo puede Dios ser justo, dar el castigo por la maldad y a la vez ser salvador? ¿Eso no se contradice? Bueno, Romanos capítulo 3, el versículo 23 al 26 dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Encontramos aquí las dos cosas. Justicia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y eso significa infierno, en pocas palabras y en muy resumido, significa la condenación. Pero después presenta otro caso, dice, siendo justificados
gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Y el versículo sigue diciendo, al cual Dios ha puesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él, Dios, sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Cristo muere en la cruz del Calvario. Cristo da su vida como ofrenda, como ese cordero de expiación. Y entonces Cristo en el Calvario paga los pecados. Dios cargó sobre Cristo todo el precio del pecado. Así que Dios está siendo justo. Dios está dando el castigo y pagando por el pecado. Pero al mismo tiempo, Dios es salvador mediante la fe, porque cualquiera que ponga su fe en Cristo será salvo y recibirá el perdón de pecados. Dios está siendo justo. ¿Quieres ver la justicia de Dios? Ve la cruz del Calvario. Mira, Cristo no estaba solo sufriendo físicamente. Los ladrones a su lado estaban sufriendo físicamente, lo mismo que él. Los clavos y todo esto, ellos también estaban sufriendo eso. No hay algo especial en eso, pero Cristo estaba sufriendo la misma ira de Dios por el pecado. Pero ¿quieres ver la salvación de Dios? Ve la cruz de Cristo. Porque ahí Dios mismo se hace hombre por amor a la humanidad y muere en la cruz para pagar por ese pecado, y entonces ahora Él brinda esta oportunidad. Dios está siendo justo, pero al mismo tiempo está siendo el que justifica. ¿A quién? Al que es de la fe de Jesús, Salvador, solamente por la fe. Así que por todo lo anterior, esto va desde los versículos 20 hasta el 21, llegamos al versículo siguiente. Llegamos a esto, solamente es como una consecuencia, lo cual dice Dios, versículo 22, mirad a mí. Dios está diciendo algo. Dios está diciendo que lo veas a Él, que veas cómo Él es el sacrificio por los pecados. Mira a Cristo. Dios está diciendo, mira a mí. Y tú no puedes ver a dos lugares. Aquí no aplica ese dicho que tenemos de un ojo al gato, el otro al garabato. Tú solamente puedes ver una cosa. Y Él está diciendo, Dios está diciendo, mira a mí, mira a Cristo. No mires a otros lugares, no mires a las situaciones, no veas a las personas. Mira, las personas pueden ayudarte en cierta manera. Las personas pueden brindarte un apoyo moral, pueden brindarte un apoyo económico, pero en esta situación, cuando hablamos delante de Dios, las personas no pueden ayudarte. Eso es solo algo que Dios puede hacer. Y no creas que esto es para otra persona. Como, bueno, yo voy a mirar a otra persona y yo le voy a decir, mira, Cristo quiere morir por ti, Cristo esto. No, Él no dice, mira a otra persona, mira a quien lo necesita y dile que mire a Dios, ¿no? Como, oye, mira, yo sé de algo, mira a Dios. No, Él está diciendo, tú mírame a mí, mira a Dios, mira a Cristo. Somos muy buenos a veces para decir, esto es para aquella persona, esto es para esta otra persona, pero Él está hablándote a ti. Dice, mira a ti, no mires a las personas, pero en el sentido más profundo, más personal, Él está diciendo, no te mires a ti mismo. No veas a ti mismo. Muchos dicen, bueno, yo no estoy tan sucio, y se ven a sí mismos y dicen, bueno, no estoy tan mal, pero la orden no es que veas si estás muy sucio o no. La orden es que veas a Cristo, que veas a Dios. Ahora déjame decirte, no necesitas mirarte a ti mismo, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Tú eres parte de ese todos, tú eres pecador también. Pero Dios no dice que te mires a ti, porque otra persona podría decir, mira, es que yo estoy muy sucio. Yo he cometido tantas cosas mal, nunca seré limpio. Pero déjame decirte que la sangre de Cristo es mucho más poderosa que tu pecado. Dios está diciendo, mírame a mí. Él te está dando una orden. Mira mi sacrificio, cree en Él y Dios se encarga de todo lo demás. Él te está diciendo, solamente haz esto, mírame a mí, no veas nada más.
No veas a otros lugares, no veas las situaciones, no veas las personas, ni siquiera te mires a ti mismo. Solamente pon tus ojos en Cristo, quien es el autor y consumador de la fe. Y entonces, en consecuencia, dice el versículo, y sed salvos. Tienes la consecuencia. Mira a Dios, mira su obra perfecta, mira lo que hizo en la cruz del Calvario y serás salvo. No hay nada más, no hay obras, no hay intercesión, no hay algo que tienes que hacer, solo mira. Como dice un himno, una mirada de fe. Solamente una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, y por ahí grita un hermano, ¿qué pasa? Él te perdonará. Porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Eso es todo lo que Dios te está pidiendo. Mírame a mí. Una mirada de fe. Pero el anuncio es para todos los términos de la tierra. Dios es un Dios para todos. La invitación debe ser hecha a todos los términos de la tierra. Eso es una expansión del Evangelio. Es la orden a todo el mundo. Todos deben creer en Cristo, en Jesús como Dios, Señor y Salvador. Él dice todos los términos de la tierra. China, México, Egipto, Argentina, todos los términos de la tierra. Dios no está hablando aquí a judíos o a gentiles, dice todos los términos de la tierra. Dios abre la puerta y dice, mírenme. Pero muchas veces somos muy necios y no queremos mirar a Dios. Pero entonces Dios establece algo. Porque yo soy Dios, no hay más. No hay de otra. Cree en esto o serás condenado. Si tú no miras a Dios, tú serás condenado. Es lo que el verso está diciendo. Dice, no hay más. No hay otra opción. Hay un camino. Y Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Juan capítulo 14, versículo 6. No hay de otra. Es lo que Él está diciendo. Ahora, yo quiero ir terminando con una pregunta. ¿Por qué ser condenado si hoy has escuchado el mensaje de salvación? Y es tan sencillo, es tan fácil. Hay otro himno que dice, mira a Cristo y vivirás. Mira y vida en Él tendrás. Tú puedes tener una vida eterna, una vida que solo se obtiene por la fe en el sacrificio de Cristo Jesús. No hay más, solamente ve y mira a Cristo. Mira su amor. Mira cómo Él pagó tus pecados en la cruz del Calvario. Si tú eres salvo, podrás decir, bueno, yo ya sé esto. Pero esto nos debe de llenar de ánimo cada vez más, una y otra vez. Y si tú no eres salvo, ahí está el anuncio. Ahí está la oportunidad. Ahí está el único camino. No hay más. Mira a Cristo. Esperamos que este video haya sido de edificación y exhortación, y si te fue de bendición, compártelo. Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo.